Hola amigos del criptomundo, bienvenidos a Academia Blockchain. Mi nombre es Juan Francisco Bolaños. El día de hoy pues es un día muy especial porque vamos a conversar con Alejandro Ventimilla, que es el fundador de Academia Blockchain, como ustedes le conocen. Y pues este video es el video número 100, así que pues va a ser un poco más largo de lo habitual y vamos a tener una conversación muy interesante, muy entretenida con Alejandro, para que nos cuente pues algunas facetas o etapas de su vida que pues todavía no conocemos del todo. Bienvenido Alejandro, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Hola Francisco, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, excelente, gracias por estar aquí. Es un gusto hacer esta entrevista, el video número 100. Así es, justamente estamos muy contentos por eso. Para empezar la entrevista quería que nos cuentes ¿a qué te dedicabas antes de encontrar a Bitcoin? ¿Qué es lo que hacías de tu vida? Sí, bueno, sí, primero que todo sí es chévere hacer esta entrevista, contarles qué es lo que hacía antes de Bitcoin y cómo nació Academia Blockchain y qué es lo que yo creo al respecto. Es algo que pensamos que es diferente para este video número 100. Y bueno, yo antes de Bitcoin yo estudié economía. Y estudié economía austríaca. Estudié economía en general, también estudié econometría y todo lo que es economía keynesiana y todo, pero me fui por el lado de la economía austríaca porque me atrajo mucho y creo que tiene muy buenos argumentos. Entonces, tuve la suerte de conocer a personajes importantes del mundo de la economía austríaca, como, no sé, Israel Kirchner, era nominado al Premio Nobel de Economía, y también Pete Leeson, y en Argentina Martín Krause y otros personajes del mundo de la economía austríaca. Entonces me metí de cabeza en el mundo de la economía austríaca y lo que pasó fue que la economía austríaca lo que te dice es que es mejor no entrometerte tanto en el manejo de la economía. Entonces cuando me gradué de economista no tenía tantas ganas de trabajar en el sector público, que es lo que uno hace cuando es economista, o en un banco, tampoco me atraía la idea. Entonces no dejé de estudiar economía, pero sí boté todo lo que es mis aspiraciones a ser economista y aplicarlo, y me dediqué a aprender programación. Y podríamos decir en este sentido que la escuela austríaca de economía te llevó a descubrir Bitcoin, o el momento en que tú descubriste Bitcoin te diste cuenta que esos dos mundos encajaban de alguna manera. Sí. Y eso eventualmente te llamó la atención. Sí. Cuéntanos, ¿cómo encontraste Bitcoin? Sí, justamente por la economía austríaca, por comprender todos estos temas de libertad que están relacionados a la economía y a la escuela austríaca de economía. Yo seguía a algunos youtubers, a varios youtubers en aquel tiempo, y entre otros ahí estaba, bueno, el Dólar Vigilante, estaba al comienzo de Ivan Ontec, me acuerdo cuando recién salió, que bueno, primero yo ya estaba un poco desencantado con este libertarianismo radical que bueno, la verdad no me llenaba tanto, ¿no? Y lo que pasó es que encontré Bitcoin gracias a estos youtubers y fue una revelación, porque había algo dentro del libertarianismo radical que a mí no me gustaba. Yo ya era, digamos, bastante radical en ese sentido, y digamos, ya me identificaba como voluntarianista y todo, pero había algo dentro de mí que sospechaba o no confiaba en el sector privado. En la economía austríaca hay muchas razones que están muy claras por las cuales no confiar en el sector público, pero en el sector privado también a mí me dejaba como sospechoso, o sea, me hacía como levantar las cejas. Temas de Monsanto, temas incluso de vigilancia de Google, y de repente encontré Bitcoin y fue una revelación. Fue como, hey, esta es una forma de descentralizar
que va más allá de descentralizar solamente el Estado, sino también se puede descentralizar otras instituciones, como el mismo Google. Eso podemos hablar más después. Entonces sí fue una relación y la encontré vía YouTube, por ser curioso, ¿no? Y hoy ya estaba bien metido, ¿no? Estaba metido en el mundo de la economía austríaca, había dado conferencias sobre Cuba, porque me fui a Cuba a hacer entrevistas, a conocer cómo era el socialismo desde adentro, y regresé y había armado conferencias sobre cómo funciona el socialismo desde adentro. Y bueno, fundé el Instituto Luis de Mises de Ecuador, luego me deslindé de todo eso y metí en el mundo de Bitcoin a fondo, justamente por eso. Interesante. Y ahora en este sentido, veo que efectivamente Bitcoin ha representado un antes y un después en tu vida. O sea, ha significado un cambio radical. Cuéntanos de qué manera Bitcoin, o el hecho de conocer Bitcoin, conocer blockchain, cambió tu vida. ¿De qué manera lo hizo? Sí, bueno, lo primero fue que, bueno, cambió mi vida de manera profesional y de manera ideológica, y de una manera les unió a las dos. Porque yo, ideológicamente hablando, estaba, como ya les contaba, muy en el libertarianismo radical y activamente daba conferencias sobre los riesgos del socialismo. Acá en Ecuador se siente la presencia de la sombra de Venezuela, y también había visitado Cuba 2 veces. Pero luego, después de conocer Bitcoin, me dediqué más a temas de la liberación del Internet, de por qué el Internet es lo más importante que sucede en este siglo y cómo el futuro del Internet es el futuro de la humanidad. Entonces ya me desligué un poco de tener fijo entre Jorge 100 la descentralización, o digamos la privatización del Estado, que es lo que, digamos, los libertarios generalmente tienen entre Jorge 100. En cambio a mí me dije, ok, eso puede ser importante, pero aquí al lado del Estado están surgiendo cosas como Google, como Amazon, como Facebook, que tienen más poder que el Estado y que puede que lleguen a ser un peligro en el futuro, ¿no? Entonces, o ya son un peligro ahora, tal vez. Entonces, con esto de Bitcoin y entendiendo la tecnología detrás de Bitcoin, fue lo primero que me hizo sentir como, hey, aquí hay un camino de verdad que ya no está preocupado en dilemas del siglo XX, de izquierda versus derecha, sino que plantea un nuevo paradigma y una nueva forma de ver las cosas. Entonces, dejé de dar conferencias sobre socialismo y comencé a dar conferencias sobre Bitcoin, la descentralización, sobre temas cyberpunks. Recuerdo que fui a Argentina, fuimos a Argentina con La Paz, a el 6º Congreso de Economía Austríaca, en donde hablé sobre cómo descentralizar la idea de, o sea, cómo, digamos, en la economía austríaca hay una teoría de que, ok, el monopolio de la moneda tiene el Banco Central, pero también hay una teoría, hay una rama de pensamiento económico que se llama Free Banking. Y Free Banking dice, hey, estaría bueno que los bancos tengan sus propias monedas, y que si es que cualquier país quiere aceptar cualquier moneda, eso está bien, y que dentro de un país deberías poder aceptar cualquier moneda. Así, aquí podrías ir a pagar con euros un choclo o cualquier plato. Entonces, esa teoría del free banking es buena, pues significa una mejora con respecto digamos, al monopolio del Estado sobre la moneda. Pero sobre el free banking y sobre darle a los bancos de nuevo la moneda o el patrón oro que tanto resuena en los círculos de pensamiento económico, hay una mejora aún más, aún superior, que es el Bitcoin. Pues Bitcoin no significa darle las monedas a los bancos de nuevo, sino... tenemos que sonar. Sino significa descentralizar la moneda en sí, y ya no está dentro de una institución, sino está dentro de un protocolo. Entonces es una mejor forma de descentralizar que privatizando.
en el caso de la moneda, y también puede decirse eso sobre otros casos, ¿no? Sobre la ley, etcétera, etcétera. Tal vez hablamos sobre eso después. Y en ese sentido, ¿cuál tú consideras que es la cualidad más importante de Bitcoin? Tú hablaste de que es un nuevo paradigma basado en un protocolo informático que básicamente lo que pretende, en este caso muy particular, es descentralizar la emisión del dinero, para que en lugar de que el manejo del dinero esté en manos de los bancos centrales, como pues ha ocurrido desde el siglo XX, pase el dinero a ser manejado por las personas, ¿no es cierto? Por los miembros de esta red informática peer-to-peer, ¿no es cierto? Entonces, dicho todo esto, para ti, ¿cuál es la principal cualidad de Bitcoin? ¿Y qué es lo que Bitcoin haría por el sistema financiero? Que creo que pues viene siendo hora de que ya tenga un cierto cambio o sufra una cierta transformación. Sí, bueno, yo creo que Bitcoin tiene dos cualidades muy importantes que vienen de una característica esencial. A ver, una cualidad es la resistencia a la censura y la resistencia a que alguien pueda decir, hey, tú no puedes hacer una transacción. ¿Ya? Aquí tal vez me olvidé de mencionarte, antes de conocer a Diego Sa y de fundar Academia Blockchain, nos reuníamos en Quito un grupo que se llamaba PET Nights. Era Privacy Enhancing Technologies Nights. Entonces era bastante como enfocado en temas de privacidad, ¿no? Y un día llegó un core developer de Bitcoin, que se llama, o ex core developer, Jaromir. Él estaba en Kaiser Report. Y nos tomamos unas cervezas y Diego nos contó cómo había donado a Wikileaks. Y justamente por esa característica de resistencia a la censura, bueno, todo esto había nacido. Todo nació, toda la capacidad de Bitcoin de crecer nació. Y es porque la gente puede enviar dinero a Wikileaks a pesar de que los bancos le bloquean las cuentas a Wikileaks. La gente puede enviar dinero fuera de Venezuela o fuera de Turquía, o fuera de Chipre, a pesar de que los bancos no quieren que la gente haga eso. Entonces, esa característica de Bitcoin es esencial, la resistencia a la censura. Y la otra característica que también es revolucionaria es la capacidad de tener una política monetaria fija y predecible y constante y no a manos de los políticos de turno. Entonces, la política monetaria de Bitcoin es constante y no se puede cambiar. Hay 21 millones y eso es la cantidad de Bitcoins que se van a imprimir, ¿no? A minar. Y las dos cosas, la resistencia a la censura y la política monetaria fija y constante, vienen de la descentralización del protocolo. Porque el protocolo está descentralizado, nadie tiene poder sobre el protocolo. Entonces, la descentralización es, digamos, el fondo del asunto y es la característica más importante. Entonces, sí, esa es una cualidad que yo le veo que es revolucionaria, es el primer caso de algo así y creo que recién el mundo está comenzando a sentir el choque de esta tecnología y vamos a ver más en el futuro. Volviendo al tema de la economía austríaca, porque de hecho es muy interesante lo que ellos plantean. Ellos decían que un sistema monetario, o más bien la economía o el mundo, debería convivir con diferentes sistemas monetarios que compiten entre sí, ¿no es cierto? Monedas eventualmente privadas, como tú decías. De alguna manera ya se lo ve en las monedas estatales, pero realmente no es una competencia muy leal que se diga, ¿sí? Porque hay muchas barreras. Pero en este caso, ¿cómo tú piensas que Bitcoin podría influir, o más bien, o si tú piensas que Bitcoin podría efectivamente hacer realidad ese pensamiento de la escuela austríaca en cuanto a una verdadera competencia entre sistemas monetarios? ¿Tú crees que Bitcoin permitiría que empiece a surgir ese fenómeno? Bueno, sí, yo creo que ese fenómeno ya no puede funcionar, no puede darse en el mundo físico. El mundo físico está totalmente controlado por los gobiernos. Entonces, el sueño del free banking de Lawrence White, si es que quieren pueden revisar a ese economista, también le conocí en persona y es interesante, pero todo el sueño de la economía austríaca de free banking se vio
puesto de una mejor manera en el paradigma de las criptomonedas. Porque las criptomonedas viven en un lugar donde no está el gobierno todavía tan bien estructurado, no tiene sus fronteras tan claras. Entonces, digamos, ahí sí cualquier persona puede sacar su criptomoneda, cualquier persona puede sacar su moneda. Y lo que estamos viendo ahora en el mundo del internet con las criptomonedas es lo que la escuela austríaca quiere, o sea, desde hace decenas de años escribía: hey, necesitamos un sistema de moneda libre, en donde las tasas de interés sean libres y donde las personas puedan sacar su propia moneda y en donde las personas decidan qué moneda utilizar, basado en la eficiencia de esa moneda, la capacidad de esa moneda de guardar el valor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos viendo el nacimiento de algo así en el internet gracias a las criptomonedas. Y por eso creo que bueno, hay lazos muy estrechos si es que las personas quieren entender la economía detrás de la revolución del Bitcoin, tienen que entender de economía austriaca. Y bueno, me parece muy importante, aunque también está toda esta rama cyberpunk de conocimiento que tal vez no viene de la tradición austríaca de economía, pero viene de la tradición, digamos, de la libertad del internet, de las redes P2P, de Timothy May y su manifiesto. Timothy C. May escribió el manifiesto cyberpunk, o ¿cómo se llama? El manifiesto criptoanarquista. Bueno, no olvidé. Pero hay toda una tradición de literatura, de pensamiento, de liberación del internet, que ahora se da la mano con toda una tradición de pensamiento de liberación de la economía, que es la Escuela Austríaca de Economía, que me parece muy interesante y justo se cruzan en esto que es las redes P2P y el blockchain, porque ahí está lo que es tokenomics, o la economía de los tokens, y la liberación de la moneda, y se cruzan de una manera muy interesante. Entonces podríamos decir que en este caso Bitcoin lo que ha hecho es terminar con el monopolio de la emisión monetaria, que antes de Bitcoin estaba exclusivamente en manos de los bancos centrales, ¿no es cierto? Y que básicamente ese dinero era dinero que surgía de la deuda. Sí, tal cual, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, ¿cuál es el nuevo paradigma que Bitcoin propone? Hablando en términos de compararlo con el dinero fiduciario emitido por los bancos centrales, que básicamente es dinero que sale de la deuda. En este caso, Bitcoin, ¿de dónde sale? O cómo surge? ¿O cuál es la propuesta que Bitcoin tiene diferente a la propuesta del dinero fiat manejado por los gobiernos? Claro, entonces, en un mundo ideal en donde Bitcoin triunfe, el dinero ya no estaría en manos del político de turno que decide imprimir una cantidad de monedas para ganar las siguientes elecciones, ¿ya? O que decide imprimir una cantidad de monedas para comprarse un nuevo portaaviones. Entonces tenemos un paradigma que viene desde el rey tercero de Inglaterra, King William III. Se le ocurrió una excelente idea: vamos a imprimir billetes para comprar navíos y luego vamos a cobrar impuestos con esos billetes. Entonces es un círculo que se ideó este rey y que creo que ya existía desde antes, pero este rey lo puso de manera muy sólida para financiar sus navíos, y con eso Inglaterra conquistó el mundo, ¿no? Entonces, desde un inicio el sistema financiero que tenemos está basado en la moneda creada por el Banco Central, y ese sistema está planeado para la guerra. Entonces eso sucedió en la conquista que generó Inglaterra allá en 1600, y también se dio después en la Revolución Americana. También volvió George Washington a hacer lo mismo, y luego Abraham Lincoln, ¿ya? Entonces este modelo de imprimir billetes para generar liquidez en el gobierno y luego financiar mercenarios o militares o lo que sea, es un modelo bélico. Y después ustedes pueden estudiar la historia de la moneda. La verdad, esto es algo que se genera para poder financiar armadas y guerra. Entonces
Y si te pones en el punto de vista, incluso creo que esto salió en el último, en esta serie de Netflix que se llama Simón Bolívar, ¿no? Ya, si te pones en la posición del general de guerra que tiene que ganar una guerra, si no le matan, si es que no gana esta guerra, ve que su ciudad va a ser destruida o simplemente no puede ganar esto donde ha perdido millones de vidas, ha perdido muchas vidas, ¿no es cierto? Entonces, imprimir billetes no es algo tan malo desde su punto de vista. Él tiene que ganar esta guerra, digamos. Entonces, es como un error en el sistema monetario, la capacidad de generar billetes para luego comprar armada y obligar al pueblo a darle valor a esos billetes porque solamente con esos billetes puede pagar impuestos. Es un círculo perfecto. Entonces, si es que se estudia eso, se ve que hay un problema serio ahí. Y luego se complejizó mucho más en 1913 con la Reserva Federal, ¿no? Pero sí, y bueno, ese es el sistema que tenemos, es el sistema que ahora la gente no puede salirse, no puede creer que hayan monedas que no son del país, para estar algo antipatriótico, pero en cambio Bitcoin representa un romper las fronteras, un quitarle el poder a esa máquina de guerra, significa un nuevo paradigma y sí, algo así como Imagine de John Lennon, pero puesto en términos más sólidos y digamos monetarios. Pues podríamos hablar que de hecho Bitcoin representa un sistema financiero alternativo al sistema financiero tradicional, que tú ya explicaste cómo funciona. En este caso Bitcoin, en realidad podríamos decir que Bitcoin no terminaría o reemplazaría por completo al sistema financiero tradicional, sino más bien podría ser dos mundos que convivan entre sí, a veces de a buenas y otras veces tal vez de a malas, ¿no es cierto? Porque definitivamente al statu quo, a lo establecido, no le conviene el surgimiento de sistemas monetarios descentralizados y peer-to-peer, los cuales no estén bajo el control de, en este caso, los gobiernos. Claro, ¿sí? No le conviene. Porque al quitarle tu poder económico al gobierno, efectivamente le estás quitando básicamente su razón de ser, ¿no es cierto? Sí. La violencia, la coacción, el monopolio de la fuerza. Sí. Y pues creo que eso, pues como sabemos, a los políticos no les interesa. No les gusta, ajá. Así es. Ahora, si bien es cierto, definitivamente Bitcoin representa toda esta alternativa y un nuevo paradigma, definitivamente no es infalible. O sea, en este sentido, cuéntanos cuáles son las debilidades que tú piensas que Bitcoin puede tener actualmente y de qué manera esas debilidades podrían transformarse en fortalezas, teniendo en cuenta que es una tecnología que no es perfecta, que está constantemente en desarrollo. ¿Qué es lo que tú identificas ahí? Bueno, yo sí creo que hay algunas debilidades de Bitcoin. No es una tecnología perfecta. Al comienzo yo estaba tan obnubilado por Bitcoin que después de no me entraba la posibilidad de que Bitcoin tenga unos errores tan graves. Y ahora ya después de años de estudiar esta tecnología, la verdad creo que hay unos puntos que hay que señalar en Bitcoin, que la gente tiene que entender en Bitcoin para poder ver bien el panorama, ver bien cómo está el tablero, ¿no? Una de las debilidades de Bitcoin es las comisiones por transacción. Entonces, ¿qué pasa? Las comisiones por transacción están muy altas, son muy altas, y ese es un problema que viene porque Bitcoin no puede escalar. Las personas que envían una transacción a Bitcoin compiten por un espacio en el bloque, tú sabes. Y luego las comisiones por transacción suben para poder estar en ese bloque. Y el problema es que si es que las comisiones de transacción son muy altas, Bitcoin no se puede utilizar como moneda. Si es que Bitcoin no se puede utilizar como moneda, entonces queda como un activo digital y no como una moneda. Recordemos que Satoshi Nakamoto creó una moneda, no un oro digital, creó una moneda. El objetivo es que los precios estén en Bitcoin. Si es que las comisiones por transacción son muy altas y Bitcoin no es una moneda, es un activo digital, los precios nunca van a estar en Bitcoin y nunca vamos a abandonar el sistema fiat, porque el precio va a estar en monedas fiat. Si es que la gente no puede poner los precios de sus helados y de sus almuerzos en Bitcoin, porque
la transacción cuesta 50 centavos, entonces no vamos a abandonar el dinero fiat, porque el dinero significa eso que nos sirve para poner los precios a las cosas, además de otras características, pero eso es importante. Entonces, si es que Bitcoin no mejora o no soluciona su tema de las comisiones por transacción, nunca vamos a reemplazar, y el sueño de Satoshi Nakamoto de reemplazar el fiat por una otra criptomoneda P2P es abandonado. Entonces, esa es una debilidad muy fuerte. Hay gente que podría argumentar que en el 2017 había un momentum brutal que era capaz de generar un terremoto en las finanzas mundiales. Pero en el 2017 vimos este problema de las comisiones de transacción, por transacción. Entonces, si es que te puedes poner un ejercicio imaginario podría ser qué hubiera pasado en el 2017 si es que las comisiones por transacción no hubieran llegado tan alto, a $9, a $40. Entonces, si es que en el 2017 no hubieran llegado las comisiones por transacción tan altas, puede que el momentum de Bitcoin no se hubiera frenado. Puede que Bitcoin hubiera llegado a una expansión tal que los bancos centrales no hubieran ni siquiera podido reaccionar. Y puede que incluso el precio de Bitcoin, que llegó hasta $20,000, no haya caído hasta $3,000. Porque esa expansión que tenía en el 2017 era muy difícil de frenar. No era algo comparable con las amapolas o la burbuja de las .com. De los tulipanes. Ajá, porque ni las amapolas, ni los tulipanes, ni las amapolas, sí, ni las .com estaban rompiendo un monopolio. Bitcoin en el 2017 estaba rompiendo el monopolio del dólar. Y por eso es que no se puede comparar las tres burbujas, ¿no? Y luego hay una posibilidad de argumentar que si es que no existían esas comisiones por transacción, el momentum, el crecimiento, la expansión de Bitcoin no hubiera frenado y no hubiéramos visto lo que vimos después en el 2018, que es todo ese invierno, ¿no? Es una posibilidad, es algo que podemos imaginar. Entonces sí, hay que tomarse en serio las comisiones por transacción, la escalabilidad de Bitcoin. No creo que la Lightning Network pueda darnos la escalabilidad en el corto y en el mediano plazo. En el largo plazo puede que sí, vamos a ver la Lightning Network, pero le veo difícil que en el corto y en el mediano plazo llegue a hacer lo que promete. Y bueno, sí, esa es una debilidad. ¿Y tú consideras que ese tema de los fees, de los valores de las transacciones no mejoró de alguna manera a raíz de la implementación de Segwit? Creo que ese es un buen camino. Segwit es un buen camino, pero lamentablemente tenemos actores muy importantes que simplemente no implementan Segwit porque no les conviene, como los intercambios. A ellos les conviene que las comisiones por transacción sean más altas, algunos. A los mineros también tampoco les conviene. Entonces, como es un ecosistema descentralizado donde no todos son, cada uno jala para su lado, la implementación de Segwit no es tan alta, pero creo que ese es el camino. Creo que el camino realmente es aumentar el tamaño del bloque, aunque ya políticamente eso es muy difícil. Pero bueno, creo que hay otra debilidad de Bitcoin que es más importante que las comisiones por transacción, y es el KYC. Yeah. El KYC, el Know Your Customer, o esto que están implementando los exchanges, es el real problema para Bitcoin, porque Bitcoin no es anónimo, Bitcoin es pseudo anónimo. Pero si te pones a ver desde el punto de vista de Coinbase puede ver cómo se ven todas las transacciones. Entonces Coinbase tiene la capacidad de leer la blockchain, mientras que el ciudadano común no tiene la capacidad de leer la blockchain. Entonces lo que se está generando es una divergencia de poder muy grande. Si es que la información es poder, entonces está claro que Coinbase tiene poder y el ciudadano común no tiene poder. Si es que sumamos toda la información de todos los intercambios, como Coinbase, Binance, todos ellos reportan a organismos supranacionales, y esos organismos tienen la información de Bitcoin y de todas las cadenas de bloques. Entonces tienen la información de KYC, de todos los intercambios que se generan en la blockchain de Bitcoin. Entonces ese organismo supranacional tiene la capacidad de leer la blockchain de Bitcoin y de saber cómo transaccionan todos, mientras que un usuario de Bitcoin no tiene esa capacidad. Entonces estamos creando
un centro de información que es tan poderoso que puede ver cómo funciona el mundo, qué es lo que cada uno de nosotros compra. Bueno, como íbamos diciendo... Lo de estos organismos supranacionales. Los organismos supranacionales, conspiranoicos. Sí. Sí, o sea, hay unos organismos supranacionales que pueden leer la blockchain, mientras que el ciudadano común, el usuario común, no puede leer la blockchain. Ya, y eso parece que no es mucho, pero si es que uno tiene en cuenta que el poder es, o sea, la información es poder, entonces hay mucho poder detrás de la capacidad de leer todas las transacciones de Bitcoin, mientras que el resto de los ciudadanos no. Y eso me parece un riesgo, una debilidad de Bitcoin que es muy difícil solucionar, porque si es que no se implementa privacidad dentro del protocolo, entonces es imposible. Si es que los exchanges que no utilizan KYC son eliminados o son sacados del mercado, como obligándoles a quebrar de alguna manera, o si es que, bueno, se nota que hay organismos regulatorios que están luchando activamente en contra de las soluciones de privacidad. Hay soluciones de CoinJoin que han sido cerradas por las autoridades. Bueno, o sea, es una lucha. Hay un desarrollador que creó un intercambio descentralizado, obviamente sin KYC, sin temas de Know Your Customer. El desarrollador que creó EtherDelta fue multado con $400,000. Entonces, estamos diciendo que, digamos que crear una cosa con código es crear un objeto, ¿ya? Imagínate que es como crear un objeto. Ese objeto está prohibido crear, ¿ya? O sea, es como un objeto, como una herejía, como crear un intercambio centralizado que no tiene KYC es como un objeto prohibido. Es como construir algo, como, digamos, tú eres un carpintero, no puedes hacer un código de un intercambio centralizado, porque ahí sí se siente la violencia, ¿no?, del sistema, y llegan y te multan con $400,000 solamente por haber codeado eso. Y detrás está una lucha muy consciente por parte de los organismos reguladores en contra de la privacidad y a favor de que todo lo que pase por Bitcoin pase por KYC, cosas de Know Your Customer. La gente que está detrás de este tipo de acciones, de cerrar CoinJoins, de mandarle al desarrollador de EtherDelta, sabe lo que está haciendo. Es algo orquestado, es lógico que es orquestado, porque si no, ¿por qué hacerlo? ¿No es cierto? No es para cuidarte de money laundering, y no es para cuidarte de money laundering, no es porque son muy buenas gentes y quieren cuidar tu dinero de que no esté manchado por la droga, no, es porque quieren esa información y ese distanciamiento de poder entre la gente que tiene información y la que no tiene información es una debilidad muy grande y un riesgo muy grande de Bitcoin. En realidad podríamos decir que efectivamente, por un lado, Bitcoin podría mejorar su privacidad. Esa tal vez sería una de las soluciones, pero tal vez no una solución completa, sería tal vez una solución parcial, ¿no es cierto? Porque por otro lado, creo que es importante también a nivel de intercambios de monedas, trascender desde los intercambios centralizados que son gestionados por empresas, ¿no es cierto? Que en este caso los reguladores saben quiénes son los dueños y saben a quién meterle precio en el caso de que sea necesario, ¿no es cierto? Y trascender ese modelo hacia un modelo de intercambios descentralizados en el que efectivamente, básicamente sean protocolos que funcionan solos, ¿no es cierto? Y que no tienen una jurisdicción, ni siquiera operan en una jurisdicción evidente, y tampoco son propiedad de nadie. Entonces, de esa manera tal vez se reduciría el riesgo de que los reguladores persigan, digamos, a personas queriendo que éstas sean responsables por lo que han hecho, en este caso no cumplir, por ejemplo, con las regulaciones de KYC o AML, qué sé yo. Sí. Pero en todo caso estamos viendo que todavía estamos en un ámbito muy gris al respecto, porque los reguladores siempre van a querer echarle la culpa a alguien, o encontrar un chivo expiatorio, o encontrar una víctima para que pues sirva para sentar precedente
y otros no lo vuelvan a hacer. Ajá. Como ha pasado en muchos casos, y de hecho tal vez uno de los más famosos y más evidentes es el de Ross Ulbricht, Ajá. que pues al hombre le condenaron a cadena perpetua. Sí, Free Ross. Sí, pues si bien es cierto, él no, Sí. desde mi perspectiva, creo que no ha cometido un delito muy grave, o después de todo no valía ese castigo. Sí, ¿no? Pero en este caso, pues Ajá, y como... lo que ha buscado el Estado básicamente es sentar un precedente y decir, miren, esto te puede pasar lo mismo que le pasó a Rod Ulbricht. Ujú. Si tú no sigues o no cumples mis leyes o tratas de encontrar mecanismos para evadirlas, ¿no es cierto? Sí, King.com también, de Megablog. Justamente. Otro problema. Así es, entonces más bien podríamos decir que debe haber una mezcla entre, por un lado, soluciones de privacidad Ajá. que vengan del mismo Bitcoin, Ujú. y por otro lado, tal vez educar a la gente o demostrar a la gente de que pues hay otra alternativa en cuanto a trascender a un paradigma centralizado e ir hacia uno descentralizado. Sí. Si bien es cierto, es un desafío, pero tal vez por ahí se podría encontrar. Creo que el internet una se va a solución. dividir en dos. O sea, Sí, no hay nada que sí, hacer, sí. el internet va a terminar dividido en dos. Uno libre y otro no libre, y va a haber una lucha consciente y orquestada entre los unos y los otros. Y de hecho eso ya de una u otra manera existe en Ajá. ciertos países. Sí. O sea, si hablamos de China, hablamos de Irán, pues prácticamente tienen internets paralelos que son aislados del resto del internet. Algo parecido puede ocurrir también en Turquía, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, de hecho, no estamos tan lejos de la realidad, de ver que eso vaya ocurriendo, pero que más bien sea un fenómeno que ya se vaya haciendo más evidente. Sí, se va a hacer más evidente en el futuro. Sin Claro duda. que sí. Ahora, hablando un poco de la tecnología que está detrás de Bitcoin, la tecnología subyacente, Ujú. pues, Las específicamente cadenas de las cadenas de bloques, blockchain. Si bien es cierto, el potencial que tiene esta tecnología es inmenso, y aparte tiene un sinnúmero de aplicaciones que van más allá del ámbito financiero. Ujú. Quería que nos comentes qué ventajas tú ves de la implementación de blockchain en diferentes ámbitos. Por un lado, ¿cuáles serían las ventajas Ujú. de, por ejemplo, yo tener un sistema monetario que funcione en una blockchain, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, ¿cuáles serían las amenazas, ¿no es cierto? Que pues esta tecnología tuviera, más que nada por injerencia de actores externos, más que por defectos propios de la tecnología, porque al fin y al cabo se puede trabajar y mejorar y en escalar la tecnología, Ujú. pero realmente es mucho más difícil enfrentar las amenazas externas, en este caso de los estados, nación, de los reguladores. Ujú. Entonces, ¿qué ventajas ves? Ujú. Y al mismo tiempo, ¿qué amenazas o qué desventajas tú ves de esta tecnología? Ya, sí, bueno, la verdad que hay una debilidad más de Bitcoin, pero que está relacionada. Voy a tomar un cafecito, es que voy a hablar. Se acabó el recreo. Sí. Está relacionada con la blockchain en general. No es una amenaza o una debilidad que me preocupa tanto, pero sí hay que señalarla. Y es el tema de, bueno, proof of work o prueba de trabajo se basa en mineros, ¿ya? Los mineros, al comienzo, el ideal era que cada uno pueda minar desde su computadora. Y después surgieron los ASICs, ¿ya? Los ASICs son aplicaciones, son Application Specific Implement Circuit. Pero bueno, son estos hardwares que funcionan específicamente para minar ese algoritmo de minado. Entonces en Bitcoin salen los DC9, los Antminers, y obviamente sacan del mercado a todos los mineros individuales. Ahora, eso es una tendencia que en el futuro hay que analizarla bien, porque ¿qué es lo que va a pasar? Unas criptomonedas optan por tratar de hacer resistencia a ASICs y hacen cambian de algoritmo saltando una cantidad de bloques, ¿ya? O cada ciertos meses hacen un hard fork como Monero y cambian el algoritmo. Entonces son dos acercamientos a hacer una resistencia a ASICs para que la mayor parte de gente pueda minar, ¿ya? Pero tal vez en el largo plazo no es posible una resistencia a ASICs. Cada vez que Monero hace un hard fork, vemos como el hash power baja. Eso significa que ahí habían ASICs.
tal vez muy fácil crear un ASIC para estos 6 meses y tal vez es redituable crear un ASIC para estos 6 meses de Monero. Tal vez en el futuro y hacia allá va el desarrollo del hardware de minería, estos ASICs van a poder tener de alguna u otra manera, bueno, van a significar una mucho mejor forma de minar con respecto a lo que el ciudadano común puede con su laptop o con su PC. Entonces, a pesar de que tú cambies de algoritmo cada tanta cantidad de bloques, puede que haya un hardware que lo hace mucho mejor que una PC común. Entonces, ¿qué va a significar? Ese hardware va a significar que van a haber unos actores que tengan acceso a ese hardware y otros actores que no tengan acceso a ese hardware. Entonces, la minería de Bitcoin se va a concentrar en las manos de las personas que tengan ese hardware. Y de hecho eso ya pasa. Eso ya pasa. Digamos, ya un minero, digamos, ya no existen mineros individuales. Yo ya no puedo minar Bitcoin en mi casa porque definitivamente no va a ser una actividad rentable para mí. Puedo conectar un minero, pero definitivamente ese minero no va a recibir absolutamente nada de los block rewards. Ajá. Y el tema es, si es que tú analizas esta tendencia, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? Porque uno es el tema de que sí, se van a dividir, obviamente la gente común ya no va a poder minar bitcoins, y hay que sumar un par de factores más. El uno es que, como en Irak, como en Venezuela, se pueden poner aranceles a estos hardware. Ya, entonces de repente ya toda una nación no puede participar en Bitcoin porque prohibieron la importación de hardware para minar Bitcoin. Entonces ya no es tan fácil como que yo quiero participar en la red, entro y participo. No, porque tienes que tener un permiso de importación. Entonces ya lo que es la producción de Bitcoins pasó a manos de temas de geopolítica, o sea, de aranceles. Y eso es un riesgo que también hay que señalar. O sea, pasaron temas de aranceles. En Irán no hay cómo importar producción hardware para producir bitcoins. En Venezuela tampoco. ¿Y quién dice que en el futuro no se va a estructurar el mundo de una manera en donde solo ciertos países tengan el acceso a estos hardwares que pueden producir criptomonedas en Proof of Work? Y a eso tienes que sumar el hecho de que, digamos, que el hash power sube mucho en el futuro. Entonces la producción de bitcoins va a ir a lugares en donde la energía es barata. ¿Y dónde la energía es barata? Es muy simple. En las grandes hidroeléctricas, en las grandes empresas de producción de energía, o sea, los grandes proyectos de producción de energía. Y ahí al lado de los grandes proyectos de producción de energía está el Estado. Entonces lo único que hicimos en largo plazo es mover la producción de la moneda del Banco Central a la hidroeléctrica. Solamente ese riesgo hay que tener en cuenta. Entonces, si es que en el futuro el hash power es tan alto y los hardwares son tan especializados, entonces lo que tenemos es que los estados van a ser los que garanticen o los que faciliten la producción de Bitcoin a sus Public-Private Partnerships, a sus PPPs más conocidas, digamos, a sus aliados políticos les van a dar sus concesiones para producir Bitcoins, y los Bitcoins no van a ser producidos por el pueblo, van a ser producidos por las concesiones políticas. China va a tener sus concesiones políticas de energía, en Estados Unidos, Canadá van a tener sus concesiones políticas de energía, y la energía y la producción de bitcoins de alguna u otra manera va a estar centralizada en unos actores, y esos actores van a ser los que estén cerca del estado que les dieron su concesión en tal hidroeléctrica o en tal. Entonces, mientras la producción de energía esté así centralizada en estos mega proyectos, la producción de Bitcoin va a tender hacia allá, porque también el hardware es caro y no es que cualquiera se va a poder conectar. Entonces sí, reemplazamos la impresora de la Treasury por la impresora de la hidroeléctrica, con la diferencia de que no pueden imprimir cualquier cantidad que quieran. Eso es bueno, o sea, digamos, por eso no me preocupa tanto, pero es algo que hay que tener en cuenta. Sí. Entonces, eso es una de las. No es solamente de Bitcoin, porque estamos hablando de blockchain en general. Eso es algo que pasa con el blockchain en general. Y creo que en el futuro estaría bueno encontrar un algoritmo que le permita a los ciudadanos comunes volver a participar de la producción de moneda en la red.
Pero en este caso ese algoritmo no podría ser Proof of Stake. Proof of Stake hay mucho potencial y por eso es importante probar diferentes tipos de algoritmos. Por eso Bitcoin Maximalism no tiene sentido. Hay que probar diferentes tipos de algoritmos, ver cuál se adapta mejor, cómo evoluciona todo el ecosistema probando diferentes tipos de cosas. Puede que Proof of Stake, por ahora también es una centralización. Proof of Stake tiene riesgo de centralización porque, digamos, yo tengo más stake, es lo mismo que yo tengo más mineros, ¿no? Pero puede que en el futuro se experimente de alguna manera para lograr incluir a los pequeños actores de nuevo. Creo que hay algunos proyectos interesantes, pero eso tal vez hablamos en algún video específico. Y es interesante, ¿no? También pensarlo de esa manera. Claro que sí. Y ahora ya para ir terminando, quería que nos cuentes y conversemos acerca de cuáles son las ideas más polémicas que tú tienes alrededor del mundo de las criptomonedas. Planteemos un escenario tal vez algo distópico, ¿no es cierto? Un escenario tal vez idealista acerca de cómo las criptomonedas podrían transformar, en primer lugar, la economía del mundo y obviamente en segundo lugar, la vida de las personas. Bueno, y creo que también está relacionado con lo que estamos hablando, que son las debilidades del blockchain. Y es que una cadena de bloques genera descentralización, sí, ¿ya? Pero genera descentralización entre los actores, digamos. Si es que el gobierno mañana reemplaza el registro de la propiedad con una cadena de bloques y los nodos de esa cadena de bloques son, digamos, tenemos un colegio al lado. Y los nodos de esa cadena de bloques que plantea el gobierno para el registro de la propiedad son, digamos, los bancos, son el municipio, el Estado y las Naciones Unidas. ¿Ya? Sí hay una descentralización de poder, no te puedo decir que no hay una descentralización de poder. Hay una descentralización de poder entre los actores que están participando como nodos en esa cadena de bloques. No es que la descentralización del poder es total, sino que la descentralización del poder está dada entre los actores que se plantean para esa blockchain. Y en el futuro a mí no me cabe duda de que el Estado, el gobierno como lo conocemos, va a pasar a cadenas de bloques. Primero porque genera transparencia, posibilidad de transparencia, y eso es bueno. Pero también hay la posibilidad de que se genere esto, de que hayan blockchains en el gobierno, que de alguna manera funcionen en el gobierno, pero los nodos que validan esas transacciones sean nodos de, digamos, los actores más importantes de la economía, igual dejándole al pueblo sin la capacidad de leer esa cadena de bloques. Por ejemplo, si que tenemos una cadena de bloques que funciona, no sé, con el registro de la propiedad, pero está en manos de los actores más importantes de la economía, privados y públicos. En esto hay que entender que la descentralización del poder va más allá de la concepción público-privada típica de izquierda-derecha, sino que la centralización del poder puede estar en manos de actores público-privados que tengan acceso a la información que funciona en esa cadena de bloques y el pueblo no. Entonces, en el futuro hay una cadena de bloques que es el gobierno. En el fondo, una cadena de bloques es una forma de gobernanza sobre información, y eso es el gobierno también. Entonces, digamos que en el futuro, sobre esa cadena de bloques hay todas las transacciones de la población, pero solamente los actores más importantes de la economía tienen un nodo. Solamente los actores más importantes de la economía pueden leer la cadena de bloques correctamente porque saben las direcciones y saben qué se trata. Entonces tenemos un estado de vigilancia total y completo. ¿Ya? Entonces las cadenas de bloques por sí no son liberadoras. Las cadenas de bloques pueden establecer un 1984 fácilmente, porque vos planteas una cadena de bloques que no sea abierta y se jodió, que no sea totalmente abierta. Entonces por eso es que los estados del mundo van a implementar cadenas de bloques, porque les da mucho poder y descentraliza entre actores importantes e internacionales, que es justo lo que se necesita para el siglo XXI. De repente las Naciones Unidas quiere tener un nodo y se comienza a mezclar la geopolítica, se comienza a mezclar con esto de las cadenas de bloques y se trascienden las barreras nacionales, pero el pueblo va a quedar, digamos, delegado, no va a poder leer la cadena de bloques. Marginado como siempre. Marginado, sí. Y ese es un riesgo. Otro riesgo es que en la cadena de bloques lo que hace es
es generar una información que se produce de manera automática o imposible de frenar. Ahí están los smart contracts, los contratos inteligentes. Los contratos inteligentes corren de manera automática porque todos los actores, todos los nodos corren el contrato inteligente. Entonces un nodo no puede decidir no correr el contrato inteligente. Ya. Entonces supongamos que mañana el municipio de la ciudad funciona con cadenas de bloques. Hay varios actores que validan esa cadena de bloques. Digamos que importa, es abierto, pero todo depende de cuáles son los contratos inteligentes que corren en esa cadena de bloques. Eso es algo también crucial. No es que la cadena de bloques es liberada de por sí, sino que, digamos, si en el futuro hay contratos inteligentes fascistas, tenemos un estado fascista. Supongamos que en el futuro hay cámaras de reconocimiento facial en todas las calles y tú te abres una biela, te abres tu cerveza, te tomas tu cerveza y enseguida la cámara de reconocimiento facial reconoció que te tomaste una cerveza, funcionó automáticamente el contrato inteligente en la cadena de bloques, imposible de frenar, y te llegó la multa a tu celular, a tu criptomoneda. Que se cobró automáticamente eventualmente, porque en este caso se armaría toda una estructura para que cada ciudadano tenga una billetera de una determinada criptomoneda que eventualmente puede ser emitida por el mismo Estado, ¿no es cierto? Y que funcione como una especie de escrow, ¿no es cierto? En el que cada ciudadano se ve obligado a tener un X porcentaje de esa cripto como un escrow, precisamente para pagar automáticamente las multas que se generan por los malos comportamientos. Sí, y eso puede estar sobre una blockchain con contratos inteligentes y puede ser automatizado y resistente a la censura por parte de las personas que actúan en esa blockchain. Entonces la blockchain en sí, de por sí, no genera libertad, sino depende de cómo planteamos esa cadena de bloques, depende de si la gente entiende la necesidad de descentralizar la información y poder sobre la información. Pues en ese sentido podemos decir que la cadena de bloques sería neutral. ¿No es cierto? No es ni buena ni mala, pero efectivamente puede ser utilizada para fines muy buenos, pero también puede ser utilizada para fines extremadamente perversos como los que estábamos hablando. Sí, eso puede ser bien grave. Claro que sí. Sí, pero bueno, veamos el escenario positivo también. Porque también puede que haya un escenario positivo, ¿no? En donde las cadenas de bloques sean utilizadas para descentralizar cosas y sí sean abiertas, sí sean posibles de leer, si sea posible para un ciudadano común leer la cadena de bloques, tanto para un ciudadano común o como para un actor importante. O puede que realmente sean privadas y generen real anonimia. En ese caso no importa si es que, o sea, en ese caso también es descentralizador del poder. O sea, si es que las cadenas de bloques son realmente anónimas, o si hay mercado P2P de verdad sobre cadenas de bloques, entonces las cadenas de bloques son una gran herramienta para generar libertad. Puede que en el futuro, y aquí ya yéndonos un poco por la tangente, puede que en el futuro, digamos, las cadenas de bloques planteen formas de interacción humana privadas, anónimas, y esto puede irse escalando. Si te pones a pensar, el algoritmo, o sea, la ley es un algoritmo, ¿ya? La ley en sí es un algoritmo, es como que, si haces esto, tienes esto, si haces esto, tienes esto. Entonces, la ley es un algoritmo y la forma de producir la ley es un algoritmo. Entonces, nuestro algoritmo actual es nosotros metemos un papelito en una urna y luego creemos que con eso hay unas personas sentadas en un círculo en la asamblea y ellos generan la ley. Ese es un algoritmo de producción de ley. Entonces, ese algoritmo de producción de ley puede ser reemplazado y va a ser reemplazado sin duda en el futuro por otro. Antes del algoritmo de producción de ley creemos que Odín es el papá de nuestro rey. Digamos, o creemos que el rey es hijo de Dios, o que como el papa le puso la corona al rey, ahí está algo importante. Ahora le cubrimos de banderas, pero sigue siendo un algoritmo. Entonces, lo que podemos hacer lo que se va a pasar es que la blockchain va a ser una nueva forma de producir ley. Y bueno, puede que al comienzo la gente vote en cadenas de bloques y haya una votación, pero cómo le planteas a esa votación, esa forma de producir ley puede ser muy interesante. Creo que puede ser de una manera distópica, pero también puede ser de una manera
muy positiva y utópica, en donde la gente pueda generar protocolos para interactuar los unos con los otros, que eso es la ley, de manera más libre. Y entonces, digamos, tenemos la ley oficial generada por la blockchain oficial, que puede ser fascista, pero paralelamente y en una economía alterna tenemos otro protocolo que funcionan otras aplicaciones y donde funcionan otras criptomonedas, en donde hay una ley producida de manera libre y de manera un poco más, con una ley más relajada. Entonces vamos a ver una realidad en donde van a competir leyes producidas de manera como informática, ¿ya? No crean que siempre vamos a estar produciendo ley de la misma manera, eso ya ha cambiado y ha cambiado con los siglos, va a cambiar. Entonces vamos a producir ley de manera informática. Mil disculpas, tuvimos un problema con la tarjeta de memoria de la cámara, pero en todo caso vamos a continuar la conversación. Entonces, recapitulando un poco, tú, Alejandro, decías que la cadena de bloques puede ser utilizada para muy buenos fines y asimismo para fines totalmente perversos, y que eventualmente se podrían empezar a crear diferentes cadenas de bloques, tal vez unas manejadas por los gobiernos, ¿no es cierto?, y su grupo de amigos, y otras cadenas de bloques que representen sistemas alternativos de gobernanza. Esto me hace pensar que efectivamente esta tecnología podría servir para empezar a crear jurisdicciones por sí mismas en las que pues empiecen a competir entre sí dentro de un mismo territorio, lo cual para mí es fascinante, porque eso significaría ir un paso más allá del federalismo, que de hecho creo que es de por sí necesario en muchos países como los nuestros específicamente, que pues hemos sido víctimas de un centralismo exacerbado. Entonces esta interesante competencia entre jurisdicciones que eventualmente la cadena de bloques podría facilitar, creo que sería, pues, a pesar de que hoy por hoy suena algo descabellado, inevitable, pero podría ser inevitable en algún momento, y realmente tal vez la mejor alternativa para lograr efectivamente una descentralización y una real distribución del poder. Sí, bueno, sobre esta competencia de jurisdicciones, parece que suene descabellado, puede ser que suene descabellado todo esto, ¿no? Pero actualmente ya Mark Zuckerberg la semana pasada tuvo que ir al Congreso de Estados Unidos a reportarse y a responder al Congreso de Estados Unidos. El Congreso le pidió que por favor elimine este tipo de posts. ¿Y qué es lo que está pidiendo el Congreso? El Congreso quiere influir en las leyes de términos y condiciones de Facebook. Entonces, ¿qué es términos y condiciones de Facebook? Eso es una ley. Y entonces ya estamos viendo una competencia de jurisdicciones, y la semana pasada cuando Mark Zuckerberg fue al Congreso, eso es una competencia de jurisdicciones. Es una jurisdicción, el Congreso de Estados Unidos, pidiéndole a Facebook que cambie su jurisdicción. Entonces ya estamos viendo actualmente esta competencia de jurisdicciones de la que estamos hablando. Y claro, en el futuro van a estar descentralizadas algunas, centralizadas otras, y se van a mezclar con la realidad de una manera muy interesante. Creo que las cadenas de bloques van a ser un punto esencial en toda esta competencia de jurisdicciones, porque en el fondo las cadenas de bloques son gobernanza sobre información, es lo que son, y es lo que plantean. Entonces creo que es inevitable. Excelente. A mí me gusta imaginar, tal vez incluso me he puesto a pensar que ya eventualmente tal vez ni siquiera sigamos vivos en el momento en que esto ocurra, pero eventualmente blockchain podría originar nuevos modelos de gobernanza, como el que explicamos, de esta competencia entre jurisdicciones, y yendo un poco más allá, podría significar incluso que los ciudadanos en algún momento tengamos la oportunidad de escoger la jurisdicción, de escoger libremente la jurisdicción a la que queremos pertenecer, algo así como el hecho de pertenecer hoy por hoy a un club, ¿no es cierto? En el que tú pues te afilias a un club, qué sé yo, de golf o de equitación, libremente, ¿no es cierto? Haces un aporte voluntario en muchos casos, y el momento en que ese club por alguna razón no cumple con tus expectativas o tus deseos, tienes toda la libertad de retirarte y
afiliarte a otro club. Sí, Entonces, de esa manera es como yo veo la gobernanza en el futuro, en el que efectivamente exista una real y libre competencia entre jurisdicciones por captar clientes y ya no esclavos como es actualmente. Sí, ¿no es cierto? O sea, bueno, en el fondo está el tema de la coerción, pero sí hay una posibilidad muy, muy optimista para el futuro con esto de la competencia entre protocolos. Y esto que me cuentas, la verdad ya existió en 1200, si no me equivoco, en España. Convivían los cristianos, los árabes y los judíos en un periodo que se conoce como la convivencia. A la gente que estudia el anarquismo, por así decirlo, o las formas que han tenido las civilizaciones que no han tenido un gobierno tan claro, han existido en la historia bastante. Y este periodo de la convivencia en España es justamente algo así. Habían varias jurisdicciones dentro de una misma ciudad. Tú podías estar en la jurisdicción de los judíos, o podías estar en la jurisdicción de la gente de los árabes, los moros, o podías estar en la jurisdicción cristiana. Y funcionaban sistemas de pasaportes que surgieron espontáneamente. Bueno, les invito a investigar más sobre este periodo, se llama la convivencia, y hay algunos otros periodos en la historia de la humanidad en donde no ha habido un monopolio de la ley. Eso es interesante. Excelente, Alejandro. Y pues ahora sí llegó el momento de despedirnos. Quiero agradecerte por esta conversación tan interesante, que de hecho podría seguir por horas, porque hay muchos temas de los que podríamos hablar en relación a las implicaciones de esta tecnología tan interesante. Pues felicitaciones por este video número 100 y pues seguramente pues nos veremos en próximas oportunidades. Gracias, amigo. Gracias, Juan Francisco. Gracias, nos vemos. Les mando un abrazo y continuamos otros 100 videos con más energía. Chao. Chao.